Vargas Llosa, su otra gran pasión, es el último libro de Pedro Cateriano, amigo, correligionario, pero lo más importante, compañero de muchas décadas, que compartió varios momentos con el Premio Nobel, incluyendo el ingreso a la Academia Francesa, incluyendo la campaña del 90 con el Movimiento Libertad y muchos otros que abordaremos a continuación. Se trata de una biografía política, o más específicamente la evolución de Mario Vargas Llosa del socialismo en libertad de Jean-Paul Sartre al liberalismo de Isaiah Berlin, de Raymond Aron, de Friedrich Hayek y diferentes académicos de Occidente. Tras cumplirse casi un mes de su sensible partida, hoy rendimos homenaje a quien fue el peruano más universal, al lado de su querido compañero. Por ello, en el episodio número 15, vuelvo a invitar a Política Peruana con DTR a don Pedro Cateriano. ¿Cómo está, estimado Pedro? Muy bien, felizmente encantado de estar en el programa, agradeciendo esta oportunidad en donde efectivamente rendimos homenaje más, al peruano más universal, ¿no? Como bien lo has señalado. Esta es una biografía política, como también lo has comentado, pero no autorizada. Es, como también lo has sintetizado adecuadamente, un libro que pretende explicar al lector la línea de acción política de Mario Vargas Llosa a lo largo del tiempo y de su evolución ideológica. Obviamente, Mario no solo era un hombre de palabra, era de acción. ¿Y acaso este es el objetivo principal del libro, no? Estimado Pedro, usted escribió varias publicaciones a lo largo de los años, no solo el caso García, Sin Anestesia, hace poco la nueva edición de Peruanos del siglo XX, y ahora nos sorprende con la biografía no autorizada de Vargas Llosa. ¿Cómo así surgió la idea de escribirlo? Bueno, hace muchos años yo quise escribir un libro para dejar constancia de lo que había ocurrido en la campaña electoral, durante la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa, para ser más precisos. Pero ese objetivo se frustró. Yo hice mi tesis doctoral sobre la campaña presidencial de Vargas Llosa, pero no pude sustentarla porque me ofrecieron ser ministro de Defensa. Y posteriormente, cuando dejé de ser ministro de Defensa y quise retomar el trabajo, me ofrecieron ser presidente del Consejo de Ministros. Y finalmente, cuando acabó mi gestión ministerial, dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar a este trabajo. Pero cambiaron las normas legales en España y no pude sustentar la tesis. Adicionalmente hubo otros intentos, como por ejemplo, acabas de mencionar el libro de 20 peruanos del siglo XX, que fue una compilación de varias biografías con el auspicio de la editorial, del Fondo Editorial de la UPC, en donde yo ahí escribí el texto referido a Vargas Llosa. O sea que hubo intentos. Luego, ¿qué es lo que pasó? Hubo el reencuentro de Mario con el Perú y empecé a caminar con él, como siempre Mario muy metódico, teníamos la costumbre, los veranos que él venía a pasar en Lima, ir a caminar. Pero como acá fue otro el contexto, le comenté esto a uno de mis hermanos, a mi hermano Pablo, y me dijo, oye, pero ¿por qué no retomas y ya culminas este proyecto editorial de tantos años? Así que esas fueron, digamos, las razones y los contextos en los cuales se dieron este trabajo. El lector va a observar en esta obra no solo pasajes de su vida política, pero anécdotas que usted compartió con Vargas Llosa, como por ejemplo en el Club Regatas, tal vez en las calles de París o en alguna otra presentación internacional que él tuvo. Adicionalmente a ello, ¿qué otras sorpresas se pueden encontrar los lectores peruanos al ver Vargas Llosa, su otra gran pasión? Esta es ante todo una, digamos, invitación al lector para hacer una evaluación de los hechos, de la honestidad intelectual con la que actuó, tanto en su etapa socialista como su breve paso por la democracia cristiana y luego su adhesión hacia el liberalismo, ¿no? Cómo Vargas Llosa tuvo esa influencia de joven de su pensamiento guía de ese entonces, Jean-Paul Sartre, y se convierte en un escritor comprometido. Y cómo eso lo cumplió hasta el final de sus días, ¿no?
fue un escritor absolutamente comprometido con la causa del Perú, un compromiso cívico. Y de alguna manera he tratado de explicarlo. Hay un capítulo, por ejemplo, que se titula Compromiso con el Perú, que son todas las posturas políticas, declaraciones, pedido de votos, críticas que a lo largo del tiempo, es decir, desde la década del 50 hasta las últimas elecciones generales, tuvo Mario Vargas Llosa, ¿no? Para tener también una visión general de ese aspecto, ¿no? Sí, en efecto. Y ahora, empezando por su primer capítulo, las primeras reacciones contra el autoritarismo, usted menciona la figura paterna, cuando lo conoció a Sí. los 10 años, y cómo es que Vargas Llosa ya se mostraba desafiante. Primero ante su opinión pública, por ejemplo, el respaldo al golpe de Estado del 48, pero también su figura restrictiva para su labor literaria, cuando le mete a Leoncio Prado. Exactamente, es decir, la familia Llosa era emparentada con la familia de José Luis Bustamante Rivero, y cuando da el golpe de Estado el general Odría contra Bustamante, el único que festejó el golpe fue el padre de Vargas Llosa, y eso lo afectó. Y de alguna manera ese reencuentro, o mejor dicho, no reencuentro, sino ese reencuentro con su madre, a él también lo afectó profundamente. A él ese primer contacto, porque a él le habían dicho que había fallecido su padre, ¿no? Que estaba en el cielo, y repentinamente un buen día su madre lo contacta. Y es a partir de ahí en donde él empieza a apreciar un autoritarismo del padre, actos de violencia que lo hacen huir de esa realidad a través de la lectura, de la literatura. Y es precisamente este acercamiento a los libros que lo transforma y lo convierte poco a poco en una persona con una vocación y amor a los libros y sobre todo a la literatura, ¿no? El autoritarismo también lo vivió en el Leoncio Prado, sobre todo porque vio una pluralidad de estudiantes, no solo de Miraflores, una pequeña proporción de San Isidro, pero también del interior del Perú, y cómo los cadetes nuevos, o mejor dicho, los que tenían más experiencia, trataban no tan bien a los buenos y a los nuevos. ¿Cómo fue esta Bueno, dinámica? fue el contacto con lo que se ha llamado el microcosmos del Perú. Y lo que señalas es correcto. Tal fue el impacto en él que luego esa experiencia que él vivió con esa intensidad en el Colegio Militar Leoncio Prado la volcó en esa magistral novela La ciudad y los perros. Es decir, fue un momento en la vida de Mario Vargas Llosa que influyó decisivamente en su forma de comprender al Perú. Porque algo que yo también he intentado en el libro es dejar constancia de esa gran capacidad que tenía Vargas Llosa para observar los complejos hechos políticos y sociales del Perú. Más adelante vamos a ver que no solo es del Perú, pero esa inteligencia privilegiada la transformaba luego en su obra literaria. Y ciertamente el reflejo de ese impacto en Leoncio Prado se da en La ciudad y los perros, ¿no? Menciona en su primer capítulo también que Vargas Llosa postuló a diferentes premios, sobre todo locales, en Lima Metropolitana, para escribir sus primeras obras, para desenvolverse y abordar la temática del autoritarismo. Es decir, vemos a un joven Vargas Llosa ya empeñado a lucharlo, es decir, a rechazarlo tajantemente, ¿no es verdad? Bueno, es que su proceso de transformación no es de la noche a la mañana y es precisamente producto de sus lecturas. Hago referencia a Jean Baldin, hago referencia también a sus comienzos de lectura de Sartre, que repito era su pensamiento guía, y eso lo convierte poco a poco en una persona que se marca una meta. Y Vargas Llosa cree que para ser escritor tenía que ir a vivir a París. Y es por esa razón que desde ese momento ya empieza ese trabajo. Su padre en algún momento observa esto
como peligroso, lo mete a Leoncio Prado, pero también al diario La Crónica. Creyó que de esa forma Vargas Llosa iba a dejar de lado esas aspiraciones literarias o ese nacimiento por una vocación literaria, pero ocurrió lo contrario, el efecto contrario, efectivamente. Entonces, y curiosamente, ese ingreso a La Crónica va a servir para que Vargas Llosa haga una tarea de contacto cercano con la realidad. Si bien es cierto, el mundo vargasllosiano en el ámbito literario es muy amplio, el contacto con la compleja realidad política y social del Perú lo tuvo desde adolescente, desde los 15 años. Y entonces, ese oficio de periodista lo cumplió hasta el final, hasta que se retiró públicamente. Esa es otra actividad impresionante también en Vargas Llosa, ¿no? Su compromiso para llegar a tratar de comprender ya no solo el Perú, porque con el transcurso del tiempo, su evolución ideológica y política, él mismo y su adhesión sobre todo al liberalismo, se consideró un ciudadano del mundo, ¿no? Sí. Y ahora, usted menciona, antes de ingresar a la Universidad San Marcos, que Vargas Llosa piensa en ir a la Universidad Católica, porque allí, en teoría, estaban los niños de bien, o mejor dicho... No, su familia quería que vaya a la Católica. Y él quería ir a una universidad popular, a una universidad estatal, donde tuviera... De todas las sangres. De todas las sangres, y además, en concordancia con su ímpetu socialista de ese momento. Ya en esa etapa sanmarquina estaba profundamente marcada de lo que él consideraba el socialismo en libertad como algo necesario para establecer en el Perú la justicia social. Y se da el hecho de que al ingresar a San Marcos, en plena dictadura de Odría, forma parte de la célula clandestina Cahuide, que era del Partido Comunista. Pero ahí Vargas Llosa, influido por su forma de pensar, por sus lecturas, por su formación y sobre todo por la influencia de Sartre, dice, esto no es el socialismo en libertad. Acá estamos con una doctrina marxista-leninista totalitaria que lo que pretenden es el lavado de cerebro de las personas y no el ejercicio pleno de la libertad. Si bien es cierto, ya desde ese momento él era adversario por las razones anteriormente comentadas contra la dictadura de Odría, ese mecanismo para adoctrinar que tenían los comunistas no era congruente con lo que él creía el socialismo en libertad, ¿no? Ahora, en el segundo capítulo habla del grupo Cahuide y cómo es que su primera aproximación fue con el Partido Comunista. ¿Qué personajes podemos reconocer además de Vargas Llosa? Tengo entendido que estaba Isaac Humala, estaba Héctor Béjar. Héctor Béjar era el instructor, pero Lea Barba y Arias Schreiber eran los más cercanos, los amigos más cercanos, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, él tenía una cercanía amical, al final la discrepancia ideológica y política que afectaba lo que era la libertad de pensamiento, de creación, de opinión, etcétera, lo fueron distanciando de estos amigos sanmarquinos, ¿no? Y también en la célula fue un hombre de acción. Y inclusive cuando detuvieron a algunos compañeros en la universidad, él fue designado para ir a hablar y dialogar e interceder por los detenidos, nada más y nada menos que entre el monstruo de la dictadura de ese momento, Esparza Zañartu, ¿no? Salvando las distancias y los contextos históricos, una especie de Montesinos de la época, ¿no? Entonces sí hubo ahí una acción política de Mario evidente. ¿Cómo fue ese encuentro con el entonces ministro de Policía y Gobierno, la mano derecha? La mano dura, la mano dura. El salvaje de la dictadura de Odría, ¿no? A él le impresiona, por ejemplo, cuando abre el cajón y les saca y les muestra la hoja de papel con todos los escritos clandestinos que hacían y bueno, ese tiene tuvo naturalmente un impacto en él. Posteriormente también, toda la etapa del ochenio de la dictadura de Odría lo impactó tanto a él que va a escribir lo que dicen o lo que suelen afirmar los
máximos especialistas o críticos literarios su novela total, Conversación en la Catedral, ¿no? Que va a ser, digamos, una de las novelas en el ámbito de lo que representa la dictadura más destacadas, elogiadas y recomendadas. Hemos visto en los últimos días, por ejemplo, cómo ha subido en ventas Conversación en la Catedral en las distintas librerías, ¿no? Y La Casa Verde también. Bueno, y en ese contexto, salvando también, mejor dicho, no en ese contexto, sino salvando las distancias y los diferentes contextos, otra novela magistral sobre la dictadura va a ser La Fiesta del Chivo, ¿no? Sí. Y también menciona en este capítulo que él apoyó una huelga de los trabajadores de ferrovías, si no me equivoco. Exactamente. Vemos A eso me refiero a la acción política de Vargas Llosa, que se suele decir que él solo ha sido una persona dedicada a escribir, a los libros, pero no. Vargas Llosa ha sido, desde su adolescencia, juventud, siempre un hombre de acción política. No de acción política partidaria, pero sí de un trabajo permanente, ¿no? Claro. Y me parece que es en esta parte del libro cuando menciona a la tía Julia, o mejor dicho, cómo es que él inicia su primera relación. Y eso en parte creo que también afecta a su actividad política. Bueno, él se casa a los 19 años en medio pues, de un alboroto con la tía Julia y va a culminar la universidad y seguir su doctorado en España, donde escribe la famosa tesis Historia de un deicidio, que se dice es el análisis literario más importante que se ha hecho sobre 100 años de soledad. Y él ahí viaja ya casado con la tía Julia de España. Todavía Vargas Llosa no conoce lo que es vivir en democracia, porque de niño y de joven estudiante peruano estuvo los 8 años bajo la dictadura de Odría. Y ya en Madrid, durante la dictadura del general Francisco Franco. Entonces, sí es una etapa en la cual hay un cambio, tiene necesidades económicas, recurre a su gran maestro, por ejemplo, Raúl Porras, tiene una serie de trabajo y es ahí donde ya Vargas Llosa empieza a hacer su carrera literaria, ¿no? De una manera marcada. Culmina su etapa madrileña y finalmente logra el sueño de su vida, ir a París y convertirse en escritor. Y posteriormente tengo entendido que también fue docente a tiempo parcial de una universidad inglesa. Bueno, sí, pero eso es mucho tiempo después, ¿no? Mucho tiempo después. Y su estada, su vivencia en Londres va a ser de tal intensidad que va a influir luego, porque él vivió durante los 2 gobiernos de la señora Margaret Thatcher, van a influir en él para acercarse al movimiento liberal. Él vio lo que significa el impulso de un capitalismo popular, cómo se puede generar riqueza para beneficiar a la gente, para sacarla de la pobreza, cómo se puede administrar sin demagogia y sin criterios públicos los recursos del Estado para mejorar la salud, la educación y la vivienda de la gente, cómo la privatización de las empresas públicas convirtió en propietarios a los ingleses. Es decir, él vivió ese fenómeno de gran desarrollo económico británico durante los gobiernos de Margaret Thatcher, y eso sin duda alguna lo acercó al liberalismo, ¿no? Antes de llegar a su etapa liberal, de los 80 hasta los últimos días, ¿cómo él se logró contactar con Carmen Balcells? O mejor dicho, ¿cómo es que surgió la iniciativa del boom latinoamericano? Bueno, él estaba dictando clases en una universidad en Gran Bretaña, y fue precisamente ya en ese momento el éxito de Mario no solo era literario, sino también se convirtió en un fenómeno mediático. Cuando gana el premio Rómulo Gallegos, ¿no? Escribe a los 30 y tantos años Conversación en la Catedral, ya era un fenómeno mediático, un intelectual, uno de los, además, con sus habilidades de polemista, de periodista, de lo que se denomina ahora opinólogo, era un actor del centro intelectual latinoamericano en el ámbito de la izquierda.
Y entonces Carmen Balcells le promete algo o le ofrece algo que a él lo termina seduciendo. Le dice, tú tienes que ser escritor a tiempo completo, te ofrezco que te vengas a vivir a Barcelona solo a escribir. Y bueno, disciplinado como siempre lo fue Vargas Llosa, aceptó esa oferta de Carmen Balcells que le cambió radicalmente la vida porque tuvo a partir de ese momento la posibilidad de dedicarse a tiempo completo a lo que él amaba, la literatura, su profunda vocación. Y en un contexto en el cual surgen otros escritores como Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, que también en Barcelona precisamente porque en esa etapa también estaba García Márquez, forjan una relación de amistad y de admiración literaria también, ¿no? Tengo entendido que Carmen Balcells se acerca a su domicilio de Vargas Llosa, sí. le plantea y él por un momento no está seguro, él lo piensa. Y Patricia, su esposa, apoya el hecho, ¿no? Sí. Sí. Y Has leído bien el libro, ¿eh? la pasión por el premio Nobel fue sigue siendo uno de mis más grandes líderes en la política peruana. Pero bueno, vamos al capítulo 3, la Revolución Cubana. Esto es prácticamente un examen de grado el que me estás haciendo públicamente. Bueno, para los estudiantes sanmarquinos, si desean entrar y saber más de honoris causas. La Revolución Cubana en su momento fue el fenómeno ideológico y político que impactó, que transformó, que conmovió a América Latina. Hoy en día podemos afirmar con toda certeza que ha sido el fenómeno político e ideológico más dañino, que más destrucción, que más sometimiento a la gente, que más actos criminales ha cometido. Pero en ese momento, Vargas Llosa creyó que finalmente, adhiriéndose a la Revolución Cubana de Fidel Castro, se iba a lograr el socialismo en libertad y se iba a establecer la justicia social en América Latina, ¿no? Y esa fue la razón principal por la cual apoyó a la Revolución Cubana, ¿no? Menciona que Vargas Llosa viajó hasta 5 veces a La Habana. Uh-huh. En la primera, en calidad de periodista, en las siguientes, en calidad de invitado del propio Fidel Castro, y la última creo que ha sido la despedida, el punto final. ¿Cómo fue su relación? A ver, él empieza a advertir ciertas cosas que consideraba condenables. Por ejemplo, Fidel Castro ordenaba la detención de los homosexuales y los enviaba a una especie de campos de concentración que en ese entonces se llamaban las UMAPs. Eso eso lo condenó. Pero luego se da un hecho de dominio público. Ya la Europa oriental estaba totalmente controlada por la Unión Soviética, la dictadura comunista que imperó en la actual Rusia, ¿no es cierto? Y entonces ocurre un hecho impactante. La Unión Soviética invade a Checoslovaquia y aplasta al pueblo checo con con la conocida Primavera de Praga, ¿no? Esto produce un impacto tremendo en Vargas Llosa porque él ya había estado ahí y consideraba que en Checoslovaquia Dubé estaba impulsando el socialismo en libertad. Y entonces él se atreve a condenar públicamente esa invasión. Ojo, ¿en qué contexto? En un momento en el cual ya se estaba construyendo el culto a la personalidad de Fidel Castro, y Fidel Castro, que no obtenía resultados económicos, dependía políticamente y económicamente de la Unión Soviética. Y entonces es la primera discrepancia pública y él claramente establece esta diferencia en un famoso artículo titulado El socialismo y los tanques. Ciertamente Vargas Llosa no tenían ninguna simpatía por el modelo totalitario y abusivo de la dictadura soviética. Él había tenido la oportunidad de estar en Rusia, apreció, por ejemplo, la persecución a los escritores, algo incompatible con su manera de pensar, ¿no? Y bueno, todos estos hechos poco a poco le fueron abriendo los ojos. Y algunos que no eran muy conocidos, como por ejemplo,
gana el premio Rómulo Gallegos y le sugieren que el monto del dinero obtenido lo donara a la causa de la revolución, que lo anunciara públicamente, pero también simultáneamente le decían por lo bajo, no te preocupes, que te lo vamos a devolver. Entonces eso también lo hace pensar a él, ¿no? Este es el proceso de justicia social que estoy apoyando. Y finalmente el rompimiento final con la dictadura de Fidel Castro se da cuando su régimen totalitario oprime al poeta Eberto Padilla, lo somete y ahí finalmente rompe, ¿no? Rompe con la Revolución Cubana. Él se cuestiona por qué algunos amigos del boom latinoamericano no condenaron a Fidel Castro. Y él concluye que había interés económico, sobre todo por las ventas en Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética. Sí, bueno, ese es un tema curioso, ¿no? Los rusos pagaban las regalías, pero te las obligaban a gastarlas dentro de la Unión Soviética. La excepción era Pablo Neruda. Pero acá lo interesante es lo siguiente, y trato de que en el libro se reflexione sobre este aspecto, ¿no? ¿Por qué dos genios literarios como Octavio Paz y Mario Vargas Llosa pudieron observar la violación de los derechos humanos en Cuba, el sometimiento criminal, la persecución, y otros dos genios literarios como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez no tuvieron esa capacidad cuando los hechos eran de dominio público? Las muertes, los millones de muertos que ya habían ejecutado las dictaduras comunistas en la Europa Oriental, las persecuciones, todo eso era de dominio público. ¿Por qué los otros genios no tuvieron esta honestidad intelectual? Y reitero, esa capacidad de observación que tuvo Vargas Llosa para observar, para detectar, para constatar, verificar esta clase de latrocinios inhumanos, ¿no? Tengo entendido que en el boom había tres grupos irreconciliables: los que condenaban los abusos de las dictaduras de izquierda, entre ellos Octavio Paz, Vargas Llosa, quienes la avalaban, como fue el caso de Gabriel García Márquez o Pablo Neruda, y quienes se mantenían al margen. Creo que fue Julio Cortázar, que no sabía hacia dónde ir. Bueno, precisamente ese tema al cual hace referencia sobre Julio Cortázar, lo conversé con el propio Vargas Llosa. Cortázar era una persona totalmente alejada de la política. No le interesaba el tema. Y poco a poco Vargas Llosa lo fue persuadiendo y convenciendo para que se acercara a la Revolución Cubana. Creo que al final él no es que se sintió culpable, porque cada uno ejerce libremente sus hechos, pero ese empujoncito que le dio para que se adheriera él, algún momento quizá pensó, ¿no? ¿Por qué no rompe y retorna? Y hay acá algo que es interesante. Yo publico una carta que le mandó Octavio Paz a Mario Vargas Llosa, que está en su archivo de correspondencia en Princeton, en donde luego del rompimiento de ambos con la dictadura cubana, Paz le dice a Mario Vargas Llosa que solos estamos, ¿no? Es que en ese contexto histórico, el poder de los comunistas, de las dictaduras en el establishment, de la izquierda latinoamericana, de los medios de comunicación, de las academias, universidades, era impresionante, ¿no? Y bueno, Vargas Llosa durante años ha sido víctima precisamente de este ataque político de una maquinaria a nivel internacional que ha tratado de aplastarlo. Y nunca pudieron, porque si hay algo que destacar en Vargas Llosa siempre fue su valentía, su arrojo para defender sus ideas, aunque esté en minoría, ¿no? Jaime Bailey en su obra Los Genios tiene una versión de cómo fue el puñetazo famoso de Vargas Llosa a Gabriel García Márquez. ¿Cuál sería la estocada final para que Vargas Llosa se distancie por completo? En este tema yo no entro a otros ámbitos, ni al literario. Hay obviamente referencias al tema literario, pero otros aspectos de la vida de Vargas Llosa no los he tratado. Es más, ahí hay un pie de página en el libro, hago referencia a ese incidente. Entonces, yo lo que le dije a Mario, como este asunto no es materia política,
no lo voy a mencionar en el libro. Y él lacónicamente me respondió, estoy de acuerdo. Entonces, ese es mi ámbito ideológico y político. Claro, muy bien. Y aquí hablamos ahora del cuarto capítulo, ser latinoamericano. Vargas Llosa regresa y ve a una América Latina haciendo los primeros pasos de reforma, es decir, reforma agraria, un intento para modernizar al país. ¿Cuál es su concepto de América Latina ahora que ya tiene el doctorado, ahora que ya está mucho más maduro y que ya tiene una visión crítica de los autoritarismos? Vargas Llosa en París toma conciencia, la conciencia de ser latinoamericano, que no la tenía en el Perú ni en España, obviamente. Y entonces esa influencia de la intelectualidad de la época, de los escritores, lo convierten también, y él toma, repito, conciencia de ello. Y le abre un mundo distinto, otra visión, le amplía la capacidad para observar la complejidad política e ideológica también de América Latina. Si a eso le sumamos el contexto en el cual se estaba dando este fenómeno ideológico y político de la Revolución Cubana, es decir, ahí había efervescencia en esa intelectualidad de la izquierda latinoamericana y de los escritores que vivían en París, ¿no? Pero yo creo que eso lo convierte en más internacional a Mario, ¿no? Y finalmente, cuando viene el rompimiento con la dictadura cubana, se van a enfriar o van a desaparecer esas relaciones que tenía con los escritores que formaron parte del boom latinoamericano, de la academia de izquierda latinoamericana. Eso fue natural que ocurriera. Ahora, regresando un poco al tema de Margaret Thatcher y la revolución capitalista que vivió el Reino Unido en los 80, menciona en su obra que él se reunió con ella hasta en 2 ocasiones. Exactamente. Gracias a un historiador. Hugh Thomas. Hugh Thomas. ¿Cómo fueron estos 2 encuentros con Margaret Thatcher? El primero fue realmente impresionante porque se reunió con un grupo de intelectuales de nota, de gran nivel, y lo que sorprendió a todos los intelectuales que estuvieron con la señora Thatcher y Hugh Thomas que invitó a Mario, fue el nivel del debate intelectual e ideológico de la Thatcher. Cómo la primera ministra debatía de igual a igual, ¿no? Eso inspiró un respeto en los intelectuales, tener a una gobernante con la capacidad suficiente para comprender, para dialogar, para debatir, ¿no? Y creo que eso también lo impresionó profundamente, ¿no? a Mario. Y es más, a partir de ese momento, Hugh Thomas fortalece su relación personal con Mario Vargas Llosa, ¿no? Y, como lo he mencionado hace algunos minutos, fue tal el impacto de la acción gubernativa de Margaret Thatcher que lo terminó convenciendo a Mario en el modelo económico liberal, de una economía de mercado, de la defensa de la propiedad privada, de la promoción de las empresas como fuentes generadoras de la riqueza, de la libertad de empresa, del libre comercio. Todo eso lo vivió, de la privatización de las empresas públicas, de convertir a los trabajadores en propietarios, que fue algo fijo en él que más adelante impulsaría en su campaña presidencial. Pero luego ya la segunda ocasión que tiene un encuentro con ellas, cuando precisamente es candidato presidencial, ¿no? Y bueno, no fue un diálogo tan largo como el que tuvo en la época de la cena. Fue en el 89, ¿verdad? Exactamente. Y luego, cuando muere Margaret Thatcher, Mario Vargas Llosa le envía un arreglo floral con una dedicatoria realmente conmovedora, ¿no? Por supuesto. Y ahora, en el 5º capítulo se habla de los derechos humanos. Y cómo es que Vargas Llosa, no solo en el caso Padilla, pero también en la firma por causas humanitarias, como por ejemplo con Simón de Beauvoir, con François
Jean-François Rebel. Jean-François Rebel, exacto. Y otros notables académicos a favor de los derechos humanos. ¿No es Bueno, verdad? es que esta es la parte, acaso, incomprendida, tergiversada, caricaturizada de Vargas Llosa, ¿no? Él a lo largo de toda su vida ha sido un defensor de la causa de los derechos humanos. Y en este capítulo lo que trato precisamente es de explicar cómo él, a lo largo del tiempo, siempre ha sido un defensor de la causa de los derechos humanos. En el caso del Perú, ¿no? Desde los casos notorios como por ejemplo la matanza de los penales. La matanza de los penales en donde se ejecutan extrajudicialmente a prisioneros rendidos. O el caso Uchurajay, donde la izquierda presionó para que Vargas Llosa acusara a los infantes de Marina como los causantes de la muerte. Y él defendió la verdad. O toda la etapa de la lucha contra el terrorismo, cuando Fujimori da el golpe de Estado, y él, como lo planteó en su campaña, decía que la única manera de enfrentar al terrorismo era aplicando la ley, es decir, respetando el orden jurídico. O cómo, de una manera repentina, a la persona que hizo uso del poder lícitamente e ilícitamente para impedir que llegara a la presidencia de la República, le acepta llevar adelante el Museo de la Memoria, ¿no? Entonces sí han sido aspectos de una participación activa en el caso peruano de defensa de los derechos humanos, ¿no? Cuando Belaúnde convoca a Vargas Llosa en febrero del 83, él pone una condición, que le dé libertad. Mejor dicho, para que él escoja a los encargados, a los técnicos. Ministros. Exacto, para Para investigar el formar un caso. gabinete, ¿no? Sí, No, te refieres a la Comisión Uchurajay. sí, a la Comisión Exactamente. Uchuracay. Entonces, el trabajo que él hace en Uchuracay fue criticado evidentemente por la izquierda, sobre todo el diario del Marca, y particularmente hay un juez Ventura llamado Guaigua. Hermenegildo Ventura, Guaigua, sí. que incluso judicializó esa comisión de Exacto. Uchuracay. ¿Cómo así? Bueno, lo que hicieron con el uso de poder y de la maquinaria del Estado, someter. Y fue citado por el juez. Y Vargas Llosa fue ante el juez Ayacucho y públicamente respondió. Bueno, fue un acto de maltrato que intentó oprimir a Vargas Llosa, y Vargas Llosa no se sometió al uso político de la justicia en ese momento. Una vez más, un gesto de gallardía de Vargas Llosa, ¿no? Él concluye que al final los buenos técnicos, los profesionales, no tienen incentivos para hacer política, porque después de hacer una labor como liderar el caso Uchuracay, va a ser juzgado, va a ser perseguido, va a ser tildado de todo, E insultado. insultado. Hago referencia también en el libro que cuando va a liderar y a hablar en la Plaza San Martín, su esposa Patricia le recuerda precisamente lo que acabas de señalar, el caso Uchurajay, y le dice, ya te olvidaste cómo te insultaron, te maltrataron cuando prestaste este servicio cívico al Perú. Bueno, y yo creo que ese hecho me convenció a mí de ponerle, agarrar el título, su otra gran pasión, la política. Y es que ha sido su otra gran pasión, ¿no? En el Perú y en algunos países la izquierda ha tratado de caricaturizar, pero no. El tiempo siempre le ha terminado, casi siempre le ha terminado dando la razón a Mario Vargas Llosa en temas políticos. Hace poco, por ejemplo, la izquierda latinoamericana se burlaba de los pronósticos electorales de Mario, ¿no es cierto? Cómo ganó López Obrador, cómo ganó Petro, cómo ganó Lula, cómo ganó Boric. Ganaron electoralmente, pero luego, ¿qué han hecho como presidentes López Obrador, Petro, Lula? La honrosa excepción el presidente Boric. Han avalado el fraude electoral de la criminal dictadura venezolana de Maduro. Eso ha hecho la izquierda antidemocrática en el poder. Y entonces a Vargas Llosa se le criticó en ese momento, pero el tiempo le dio la razón. Y creo que en muchos aspectos de sus batallas en materia de derechos humanos, el tiempo ha estado más del lado de Vargas Llosa que de sus críticos, ¿no?
a estas alturas defender dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela es incomprensible. Y si hay algo que destacar en la lucidez ideológica y política en Vargas Llosa es su condena a la dictadura como forma de gobierno. Dictadura de derecha y dictadura izquierda, dictadura militar y dictadura civil. Yo creo que esta batalla, esta gesta que ha dado Vargas Llosa de condena permanente a las dictaduras es algo ejemplar, que más pronto que tarde lo vamos a reconocer, porque el drama de la democracia en América Latina es su incultura democrática. Tenemos partidos de derecha antidemocráticos que defienden dictaduras de derecha y tenemos partidos antidemocráticos de izquierda que defienden dictaduras de izquierda. Y la democracia no es posible con dictaduras, ni exponiendo como personajes ejemplares a los dictadores, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la lucidez y la honestidad intelectual de Vargas Llosa ha sido algo absolutamente rescatable. De los puntos, acaso manipulados, tergiversados por la extrema izquierda y la extrema derecha, precisamente ha sido este valiente combate de Vargas Llosa contra la dictadura, ¿no? En el capítulo 6 habla de la llamada de la tribu, o mejor dicho, en su etapa liberal, a los intelectuales que le influenciaron. Y hay uno que sí me llamó la atención, Karl Popper. Él observa en Karl Popper no solo una libertad plena de conciencia y de libre expresión, sino también derechos individuales, como por ejemplo el matrimonio, el suicidio y mucho más allá. ¿Qué otros autores podemos observar en la llamada de la tribu? Bueno, el proceso de adhesión hacia la doctrina liberal de Mario no fue de la noche a la mañana. Fue un largo periodo de análisis, de estudio, de evaluación de los hechos. Y en ese capítulo, Cartógrafo del Poder, precisamente hago un breve, porque no es pues una obra enciclopédica la que se refería en ese capítulo, pero sí hago referencia a los intelectuales que influyeron en él. El padre de la economía, Adam Smith. Has hecho referencia a Popper. Hayek, en una especialidad, él profundiza que no necesariamente estaba dentro de su formación académica, el ámbito económico. Ortega y Gasset, el liberal parcial, ¿no es cierto? Defensor de las libertades políticas, pero no era, por ejemplo, defensor de las libertades, de la libertad económica. Jean-François Revel, su gran amigo, y valiente combatiente de las dictaduras. Yo creo que en ese aspecto hay una cercanía de Mario con Revel con relación al combate a las dictaduras. También está Isaiah Berlin, ¿no? Otro intelectual que fue determinante en su evolución. Y de esos casos, él trató personalmente a Revel, a Popper y a Berlin, ¿no? Entonces, ha sido tal la dimensión y la relación de este peruano universal que será muy difícil que otro peruano llegue a ese nivel, ¿no? Pero es que en él siempre estuvo presente el tema, no solo en su obra literaria, sino en su manera de comprender todo el ejercicio abusivo del poder. Y al final llega al convencimiento absoluto que es a través de lo que él denomina la defensa de la cultura de la libertad, porque en síntesis ese es el pensamiento de Vargas Llosa, un defensor de la cultura de la libertad, que las sociedades, los pueblos podrán vivir democráticamente y pacíficamente, ¿no? Influenciado por estos autores de la llamada de la tribu, él finalmente decide dejar, al menos por un tiempo, la literatura y enfrentarse a Alan García, sobre todo en el año 87 tras anuncio de la estatización de la banca. Patricia le dice que no lo haga, pero él insiste, influenciado por la llamada de la tribu.
A ver, yo quisiera hacer un pequeño agregado al final, ¿no? Creo que su libro, La llamada de la tribu, que es su autobiografía intelectual, ¿acaso es el aporte desde el punto de vista pedagógico más importante que deja Vargas Llosa no solo a los jóvenes del Perú, sino a todos los jóvenes del mundo? Porque explica con maestría y claridad su proceso para llegar a convencerse que la cultura y la libertad es fundamental para lograr la transformación del mundo, ¿no? Y es en ese sentido un libro esencial para todo aquel joven que desea acercarse al liberalismo. Ahora, ya la campaña en sí es acaso uno de los momentos más fatídicos de nuestra historia republicana. Jóvenes como tú no vivieron esos momentos. El avance del terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA sometiendo zonas del Perú, habían zonas liberadas. Una hiperinflación absolutamente incontrolable que había destruido la economía, más de 1.200.000% de inflación, corrupción desencadenada, demagogia, irresponsabilidad, empresas públicas quebradas. Es decir, estábamos prácticamente ante un Estado fallido. El primer gobierno aprista significó lo que es algo casi imposible de lograr en un país. Quebrar al Estado, eso es casi imposible. Y aislarlo. Eso ni en literatura fantástica. Eso lo lograron los apristas en el primer gobierno. En ese contexto, Vargas Llosa tiene la valentía y el arrojo de asumir la candidatura presidencial, de poner en riesgo su vida. Y bueno, ¿por qué inicia esto? Ante un proyecto autoritario, totalitario de Alan García, de asaltar la banca, las compañías de seguros y las empresas financieras. Y es ahí donde la ciudadanía aprecia una nueva cara, una figura independiente de prestigio internacional, y bueno, las circunstancias lo impulsan a ser candidato presidencial y a formar el Frente Democrático, ¿no? Lo que inicia con un artículo llamado Hacia un Perú Totalitario, exacto. Continúa con una serie de reuniones con Fernando de Cislo, con Luis Bustamante, y finalmente se concreta en la marcha o el mitin de la libertad que se da en Plaza San Martín. Un apoteósico mitin. Apoteósico mitin. Él menciona en El pez en el agua que ya no podía decir no, ya no podía salir de la esfera política porque ya tenía un compromiso y empieza a recorrer el Perú. Ahí empieza su etapa más apoteósica. Yo creo que fue algo que poco a poco fue desarrollándose, ¿no? Yo no recuerdo, por ejemplo, a un candidato a la presidencia de la República que haya trabajado un programa de gobierno con el profesionalismo, disciplina, rigor académico con que lo hizo Vargas Llosa, ¿no? Y es que ese rigor, esa disciplina para el trabajo, esa honestidad, la practicó también en la política. No la improvisación, no el insulto, no, un trabajo serio, porque se trataba de reconstruir el país. Repito, el país estaba fuera de control, ¿no? Y ahí también demostró valía intelectual y valentía, creo, Vargas Llosa, en hacer propuestas sin mentirle a la gente. Una de las causas de la desconfianza en el sistema democrático es el uso de la mentira. Estamos acostumbrados a que nos mientan con gran cinismo y no pasa nada. Y al final la mentira destroza la credibilidad, la confianza. Y Vargas Llosa tuvo esa valentía de decir: la hiperinflación solo se detiene aplicando un programa de ajuste o shock, como se denominó en ese momento. Bueno, ya sabemos cuáles fueron los resultados. Vargas Llosa le dijo la verdad al pueblo y perdió las elecciones. Ganó el que ocultó, ganó el que mintió, pero bueno, salvando también los contextos históricos, en Argentina
Los argentinos han votado por Milei, que les dijo la verdad, que había necesidad de aplicar un programa de ajuste y shock para detener la hiperinflación, porque esa es la única forma. Cuando se destruye la economía hay que adoptar medidas radicales, y eso es lo que había acontecido, ¿no? En efecto. Y las primeras reacciones al interior de su familia son mixtas, porque su hijo Álvaro sí está de acuerdo, pero Patricia no está de acuerdo. ¿Cómo así Patricia decide finalmente estar de acuerdo? Bueno, porque ella lo ha apoyado en todos los momentos importantes, ¿no? Y bueno, al final fue también un factor determinante. Ella trabajó en un grupo que formó al interior del Movimiento Libertad, Acción Solidaria, y se preparó un programa que se llama Paz, programa de apoyo social para las zonas más vulnerables del país, ¿no? Que en ese momento estaban totalmente abandonadas, destruidas, sin dinero, sin esperanza, ¿no? Así que bueno, en la medida de lo posible he tratado también de explicar esta situación. No porque Vargas Llosa necesite defensores o escuderos, pero luego en la campaña se descubrieron cosas que él no contó porque no tenía la información en su magistral el libro El pez en el agua. Por ejemplo, el uso del gobierno aprista del sistema de inteligencia nacional para hacer espionaje telefónico, reglaje político. Eso no lo digo yo. Y dicho sea de paso, es la primera vez que en QR se divulga el íntegro del trabajo de la comisión investigadora del Senado disuelto por Fujimori, que probó el espionaje telefónico, el seguimiento político a Vargas Llosa. Muchos años después yo pude obtener este informe, ¿no? Y le pregunto a Javier Díaz-Canseco, ¿ganó limpiamente las elecciones Fujimori? No. Me responde él que no las ganó limpiamente. Tú no puedes ganar elecciones limpias cuando intervienes, cuando haces uso abusivo del poder, cuando violas el orden legal, ¿no? Pero bueno, espero que esto en el futuro se rectifique, porque ya prácticamente es una normalidad en el Perú espiar, hacer seguimientos, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Inclusive el presidente Fernando Belaúnde Terry, cuando fue citado a la comisión, reconoció que todas esas transcripciones de las conversaciones telefónicas él las había sostenido, ¿no? Fernando Belaúnde sostuvo que le habían chuponeado el teléfono. Luego, Alan García dijo que Vargas Llosa desprestigiaba a las mujeres amazónicas en una obra suya. Creo que fue Pantaleón y las visitadoras. Exactamente. Otras estrategias de la campaña sucia aprista, ¿cuáles fueron? Bueno, el uso de los medios de comunicación del Estado. Es decir, en esa época, imagínense, el presidente de Canal 7 era nada más y nada menos que Mulder. Los recursos del Estado se usaban para atacar, para tergiversar, para insultar a Vargas Llosa. Esa es la realidad. O sea, acá no es que estoy inventando, que esté acusando, que soy un odiador de los apristas. Ese fue el ejercicio abusivo, ilícito del APRA. Pero sin embargo, ¿qué ocurrió años después? Vargas Llosa, pensando en el Perú, pidió el voto tapándonos la nariz en favor de Alan García, a pesar de ser consciente que él fue el causante del bloqueo ilícito para que no llegara a la presidencia de la República, ¿no? Tengo entendido que Alan García, o al menos el gobierno aprista, financió Página Libre de Guillermo Thorndike para hacer diferentes reseñas ahí también hay un diálogo divulgado por la prensa, pero en este contexto que explica lo que acabas de señalar, ¿no? Un diálogo que tuvo el periodista Humberto Ortiz Pajuelo, conocido como Beto Ortiz, con Alan García, en donde él, sin ningún escrúpulo, reconoce que formó parte del grupo que financió el diario Página Libre y que le encargaron la tarea del insulto, del barro, contra Vargas Llosa a Augusto Sonday, ¿no? Ahora, abordando los últimos capítulos, el compromiso y la cartografía que ya la hemos visto, sí. Sí. En los 90, Vargas Llosa pide a los diputados de Libertad que apoye al gobierno constitucional de Fujimori. Pero el 5 de abril del 92, él detiene este apoyo y empieza a aparecer nuevamente en el escenario nacional e internacional, condenando.
¿Cuáles fueron las acciones principales que hizo Vargas Llosa contra la dictadura de Fujimori? Quisiera brevemente mencionar la parte anterior porque es importante. Vargas Llosa apenas gana Fujimori, reconoce lealmente su victoria. Ojo, cuando él gana la primera vuelta, quiso renunciar para que Fujimori no cayera en manos del APRA y la izquierda, porque la gente olvida que Fujimori llegó al poder con los votos de la izquierda y del APRA. 3 ministros suyos en su En el primer primer gabinete. gabinete, pero el apoyo de la maquinaria de la izquierda fue fundamental. Acá la izquierda trata de, pero quienes pusieron a Fujimori y ayudaron a la concreción de la dictadura de Fujimori, la izquierda. Para evitar eso, quiso él entregarle el plan de gobierno y renunciar a la segunda vuelta. Pero se le dijo que era inconstitucional y él continuó. Pero cuando pierde con Fujimori, él va inmediatamente y lo felicita, reconoce lealmente su victoria, porque él era absolutamente consciente de la gravísima situación económica y política del país. Repito, amenazado por el terrorismo, hiperinflación, corrupción, demagogia, quiebra de las empresas públicas, era el desastre. Pero nos indica a los diputados y senadores del Movimiento Libertad hagan una oposición constructiva. Y durante cerca de esos 2 años, Vargas Llosa mantuvo un prudente silencio, no salió a atacar a Fujimori. Él rompe y condena el golpe del 5 de abril del 92. Ese es el contexto en el cual, con absoluta, diría, valentía, se convierte minoritariamente en el principal adversario a la dictadura que establecieron Fujimori y Montesinos, ¿no? Ahora, parte de la biografía política incluye evaluar el apoyo que dio Vargas Llosa en segunda vuelta, una vez que cae la dictadura de Fujimori. Por ejemplo, en 2001 Alejandro Toledo, en 2006 Alan García, en 2011 a Ollanta Humala. Un sector de la derecha peruana juzga que ahí él se caviarizó o abandonó su liberalismo. ¿Es esto correcto? La incultura de algunos es incurable. Hoy en día, el mundo entero, a raíz de su muerte, lo ha reconocido como uno de los grandes liberales. Entonces, esa clase de comentarios basados, porque ¿qué me va a decir? ¿Que un liberal es un fujimorista? Un fujimorista que no cree en la libertad política, que cree en la opresión, que no cree en la Constitución, que cree en los golpes de Estado, que elogia a la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿puede ser un liberal? Nunca, jamás. Vargas Llosa fue consecuente, congruente. Y eso es lo que no entienden los sectores retrógrados de la derecha antidemocrática. Ahora, Vargas Llosa en distintas circunstancias ha pedido los votos en medio de polémicas y no ha guardado silencio. ¿Por qué razón? Porque siempre tuvo una preocupación por el destino del Perú. Pero ¿quiénes son los que traicionan? ¿Los electores o los gobernantes? ¿Quiénes son los verdaderos traidores a la democracia, al orden democrático y constitucional? Los presidentes que ofrecieron e incumplieron. Esos son los traidores. Y por eso algunos de ellos están presos. El elector puede ser timado, confundido, lo que sea, pero creo que la orientación de Vargas Llosa siempre estuvo en el sentido correcto. En las últimas elecciones se le critica haber pedido el voto por Keiko Fujimori, la hija del dictador, pero el tiempo le dio la razón. Castillo con Boluarte y el partido Vientre de Alquiler Perú Libre, marxista, leninista, mariateísta, terminaron rompiendo el orden constitucional. Si bien es cierto, la presidenta se desmarcó, lo que hubo fue una ruptura de un golpe de Estado efímero y el tiempo le volvió a dar la razón a Mario Vargas Llosa. Ahora, estimado Pedro, 2 últimas preguntas. ¿Se entiende el antifujimorismo de Vargas Llosa? Pero es que repetir cosas basadas en falsedades es peligroso. Si él hubiese sido antifujimorista, ¿crees, David, que hubiese pedido el voto por Keiko Fujimori? ¿Crees que si él era antiaprista, odiador de Alan García, hubiese pedido el voto tapándonos la nariz por Alan García? No. Yo creo que los hechos objetivamente
prueban su compromiso con el Perú, su amor con el Perú y su conducta cívica ejemplar. Estas campañas de demolición, de tergiversación, de falsificación, de caricaturizar, son producto de esas maquinarias de demolición que han usado el fujimorismo, el aprismo y la derecha antidemocrática y la izquierda antidemocrática. Pero estoy absolutamente seguro que la historia reconocerá con total justicia la acción política de Vargas Llosa y que todas estas, digamos, afirmaciones superfluas, motivadas por intereses subalternos, pasarán al rincón de las ánimas, como decía alguien, ¿no? Estimado Pedro, ¿cuál fue su último encuentro con Vargas Llosa? ¿Cuál fue el último espacio que compartieron juntos? La última vez que lo vi fue unos días antes de su fallecimiento. Lo visité para conversar, le iba a comentar los viajes que iba a realizar para presentar este libro, y ese fue el último encuentro que tuve con él, sí. ¿Cómo manejó la noticia su grupo cercano de amigos, de familiares, ya que fue el velorio y fue el entierro, o mejor dicho, fue La cremación. la cremación? Bueno, como ha sido un acto privado y él y su familia lo pidieron, yo lo dejaría ahí nomás, David. El legado de Vargas Llosa indudablemente es literario. Sin Pero duda alguna, es decir, sobre ese punto no hay discrepancia. Es decir, y después de que ganó el Nobel, hasta la izquierda dice, es un buen escritor, pero no buen político, ¿no? Yo he querido entrar en este terreno polémico, el de la ideología y el de la política, porque acá también la valentía, la honestidad intelectual y la consecuencia con la que ha actuado Vargas Llosa, creo que son ejemplares. ¿por qué Vargas Llosa finalmente decide inscribirse en Libertad Popular como la última acción política que tomó en su vida? Yo creo que es un acto lleno de simbolismo político que ciertamente nos abrumó en Libertad Popular y que nos obliga a trabajar precisamente teniendo en cuenta la figura que ha representado Mario para el Perú en el ámbito también de la defensa de la libertad y de los valores democráticos, ¿no? Finalmente, ¿qué lección deja Vargas Llosa en los jóvenes liberales, no de Perú únicamente, de América Latina y de Occidente? Yo creo que su compromiso, ¿no? Él fue una persona que siempre estuvo comprometido y su gesta por defender la cultura de la libertad en las últimas décadas es algo realmente digno de encomio, ¿no? Y en el caso peruano, su amor por el Perú, que lo ha expresado en muchas ocasiones, ¿no? Estimados amigos, con esta última pregunta damos por concluida la sesión de hoy, el episodio número 15. Agradezco sinceramente a Pedro, agradezco su obra y sobre todo, ¿no?, la experiencia que nos comentó de primera fuente con Mario, Patricia, Álvaro y todo el movimiento Libertad. Pedro, estoy eternamente Muchas gracias. agradecido y hasta el siguiente episodio.